Buenos días. Mi nombre es Marcos Espinal. Soy el director de enfermedades transmisibles y determinantes ambientales de la salud de la Oficina Panamericana Sanitaria. Tendré el honor de moderar este importante diálogo, por lo que agradezco a la Secretaría de la Cumbre la gentil invitación. Espero me escuchen todos, ¿no? Les damos la bienvenida a todos los participantes y muy en especial queremos saludar a la presidencia del proceso de cumbres, agradecer al señor Dale Epler, coordinador nacional de cumbres de los Estados Unidos. Muy bienvenidos a las delegaciones participantes de los Estados miembros ante el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, GRIC. A los representantes de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres presentes, el GTCC. Y a los representantes de la sociedad civil, actores sociales y del sector privado. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, la Secretaría de Cumbres de las Américas, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, como país anfitrión y presidencia del proceso de cumbres, realizó una serie de prep talks en 31 países y diálogos nacionales en 17 países, con la sociedad civil y actores sociales como parte del proceso de preparación de la 9ª Cumbre de las Américas. El diálogo que vamos a tener hoy con sociedad civil, ONGs y sector privado es un paso más en la dirección correcta para asegurar inclusividad y riquezas de opinión de los diferentes sectores de la región. Y uno de los temas en dichos prep talks y diálogos nacionales fue el fortalecimiento de los sistemas de salud en las Américas en el actual contexto de la pandemia. Y se abogó por que la salud de las personas en futuras epidemias o emergencias no se vea comprometida, principalmente la salud de aquellos grupos que viven en situación de mayor vulnerabilidad. Se destacó además la necesidad de diseñar políticas públicas que garanticen el acceso oportuno, gratuito y de calidad a los servicios de salud para toda la región. Y en especial, ahora que estamos en el medio de la vacunación, pero con un enfoque de género, inclusión, interculturalidad e interseccionalidad. Y siguiendo con esta discusión, hoy tenemos el honor de tener un excelente panel compuesto por las siguientes personas. Voy a pedir a los panelistas que prendan sus cámaras. Un panel compuesto por 3 representantes de ONG o instituciones pensantes. Gina Romero, de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que es una institución internacional sin fines de lucro que asocia actualmente a 450 organizaciones, redes y activistas de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que trabajan para el fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible en sus países. Nos parece que Gina todavía no se nos ha unido. José Luis Castro, que lo veo ahí presente, un gran amigo de muchos años, presidente y director ejecutivo de Vital Strategies, organización sin fines de lucro que trabaja con los gobiernos para abordar los principales problemas de salud del mundo, principalmente en países de ingresos bajos y medianos. Vital Strategies llega a 73 países y ha tocado las vidas de más de 2.000 millones de personas. Bajo el liderazgo de José Luis, Vital Strategies ha crecido hasta convertirse en una organización con oficinas en 6 países, con un presupuesto operativo anual de más de 180 millones de dólares y más de 500 empleados. El señor Castro obtuvo su maestría en Administración Pública de la Universidad de Pensilvania y recibió un doctorado en Letras Humanitarias honoris causa de la Universidad Pace. Bienvenido, José Luis. Patricia Gálvez
directora que tampoco creo se nos ha unido, Patricia, es la directora ejecutiva y cofundadora del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos. Bueno, ahí está Gina, bienvenida Gina. Acabo de leer su biografía. Gracias. Patricia es una reconocida activista del movimiento de mujeres en Ecuador y miembro del Consejo de Coordinación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, miembro del Grupo de Apoyo de Sociedad Civil para ONU Mujeres, Ecuador. Esperamos que Patricia se nos una en unos minutos. Del sector privado tenemos tres representantes también excelentes. La señora Patty Wu, vicepresidenta y directora general de CIM International, Crowell & Morin. La señora Wu es vicepresidenta de la misma y su equipo de salud global forja asociaciones entre el sector privado, los gobiernos, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales en una variedad de temas de políticas en salud. Patty preside el Grupo de Trabajo de Salud del Diálogo Empresarial de las Américas y se desempeña como asesora del Foro de Innovación en Ciencias de la Vida bajo los auspicios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Patty tiene títulos de la Escuela de Negocios de Harvard, la Universidad de Tufts y el Institut d'études politiques de París. Y es miembro de la Junta Directiva del Washington Ballet. Bienvenida, Patty. Welcome. Ailton Barberino do Nascimento Filo, quien es vicepresidente ejecutivo de Global Stefanini Group y responsable del CEO Forum Brasil United States, donde lidera a los CEOs de Brasil y fue un líder relevante que articuló la participación de Brasil en la reunión climática liderada por el presidente Biden en abril pasado. El señor Nascimento ha trabajado para la industria de servicios financieros durante 38 años, incluidos 20 años en Itaú Bank, el banco más grande de América Latina, donde ha ocupado varios puestos en Europa, además de Brasil. Es un economista con MBA en finanzas corporativas y liderazgo en transformación digital por INSET Fontainebleau en Francia. Y se le considera un experto de la industria en tecnología bancaria. Ha trabajado para Tata y HCL como vicepresidente para Latinoamérica. Ruben Smith Bond se desempeña como gerente senior de políticas públicas para América Latina en la oficina de Amazon en Washington, D.C., liderando el compromiso de la compañía con los formuladores de políticas en América Latina. Ruben se unió a Amazon en diciembre del 2017 y posteriormente estuvo en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde fue director senior del Departamento de las Américas, su división de Asuntos Internacionales. También se desempeñó anteriormente como director ejecutivo del Consejo Económico de Estados Unidos y México, donde dirigió iniciativas para mejorar las oportunidades comerciales y de inversión para las empresas estadounidenses en México y fortalecer el crecimiento económico durante el proceso de modernización del TICLAN. El señor Smith Bond se graduó en American University en Washington, D.C., tiene una licenciatura en Economía Internacional. Bienvenidos a todos los panelistas, muchas gracias. Antes de pasar la palabra a los panelistas para que nos den su visión desde su punto de vista y de sus instituciones, unas breves palabras sobre la pandemia. La pandemia del COVID, del virus COVID, el virus SARS-2, COVID-2, es la mayor crisis de salud pública en más de 100 años. Y si bien dicha emergencia ha sido global, la región de las Américas ha sido la más impactada. Hoy ya sobrepasando los 70 millones de personas afectadas y más de 1.8 millones de vidas perdidas. No hablamos de casos, hablamos de personas. Y seguimos todavía hoy inmersos en dicha respuesta a la pandemia. La pandemia, además de ser dolorosa a nivel humano, ha hecho aflorar deficiencias en los sistemas de salud de la región, deficiencias sociales y económicas, y ha sido por naturaleza desigual.
afectando más a las poblaciones vulnerables y marginadas, que incluyen mujeres, poblaciones, minorías, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidades. Nuestro hemisferio corre el riesgo de retroceder en cuanto a importantes avances en materia de inclusión social, sin olvidarnos, colegas, amigos, que esta es la región más inequitativa del mundo. Ya el Fondo Monetario Internacional ha concluido que la contracción de un 7% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe en el 2020 fue la más aguda contracción de todo el mundo y superó la desaceleración global del 3.3% o 3,3%. Así que imaginémonos cómo nuestra región ha sido afectada. Al mismo tiempo, es importante señalar que la respuesta a la pandemia ha sido de una magnitud sin precedentes, en la cual actores de una muy distinta naturaleza han colaborado y que ha quedado patente la importancia de la salud como prerequisito para un mundo que todavía hoy funciona. Y me permito señalar empresas que rápidamente cambiaron sus líneas de producción para fabricar mascarillas y demás equipos de protección personal cuando había escasez mundial. Personal de salud en formación y jubilados que no dudaron en sumarse a la emergencia cuando se les necesitó. Organizaciones no gubernamentales que salieron a educar y a concientizar cómo protegerse. Y muchas de ellas dando atención de salud en los lugares más aislados y remotos de nuestra región. Lo más importante, las comunidades. Nuestras comunidades, las cuales son de vital importancia para esa participación, ya que la gente sigue a sus líderes comunitarios. En OPS, por ejemplo, estamos trabajando a modo de ejemplo de una forma corporativa. La pandemia la respuesta se dirige de una forma corporativa por la señora directora, la doctora Carissa Etienne, y trabajamos con ONG como Direct Relief, Global Citizen, la Fundación Rockefeller. En estos momentos trabajamos con Sony Latin Music y sus artistas donan royalties de una canción para la pandemia. Trabajamos con Facebook, Twitter, como ejemplos, para contrarrestar la desinformación. El futbolista brasilero Alisson Becker, quien participa en la campaña Da un respiro a la salud. Y muchas otras instituciones más, algunas de las cuales hoy están presentes. Finalmente, señalar que uno de los logros de la pandemia ha sido contar con vacunas efectivas. Apenas un año luego del inicio, cuando por lo regular el tener una vacuna toma 10 años. Un gran logro de nuestros científicos mundiales. Pero dicho logro, damas y caballeros, colegas, señores excelentísimos embajadores, no se ha traducido en un acceso a dichas vacunas en forma equitativa ni de acuerdo a la carga de enfermedad, que nuestra región es la primera. Es necesario reflexionar en lo aprendido, ya que es imperativo fortalecer la resiliencia y la respuesta de nuestros países que han hecho lo indecible, pero ante futuros retos de salud pública debemos de pensar también en el futuro y que esto no nos vuelva a pasar y que las vacunas lleguen con tiempo y que podamos mitigar ese problema de hoy que estamos enfrentando. Y en ese sentido, me gustaría invitar a los panelistas a exponer brevemente en 3 minutos sus consideraciones sobre la pandemia desde el punto de vista de sus instituciones, y me permito empezar con la señora Gina Romero de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, y le voy a pedir a los panelistas no más de 3 minutos, por favor, para dar tiempo, porque la segunda fase de este diálogo es con los países y las delegaciones representantes y todo el que está conectado. Gina, por favor. Mil gracias. ¿Me escuchan bien? Correctamente. Perfecto. Pues primero quiero agradecer tus palabras, Marcos. Creo que es bastante claro el panorama que estableces sobre las cosas positivas que ha traído la pandemia, pero también los
los problemas que se han generado y sobre todo los problemas que ha resaltado, ¿no? La pandemia en términos de en qué estado estaban nuestros sistemas de salud, en qué estado estaban los diferentes servicios que hacen que se puedan garantizar derechos asociados a la atención primaria, prioritaria y diferencial de diferentes poblaciones en el marco de una crisis que efectivamente es sin precedentes. Efectivamente, durante los 2 últimos años, nuestra región ha atravesado sucesos que nos han puesto toda clase de retos. Además del COVID-19, creo que hemos tenido y en diferentes países se ha vivido de una forma distinta un estallido social que reclama mayor acciones y soluciones frente a las fallas y en casos como en el colombiano, por ejemplo, es muy claro ver la relación entre la forma como se ha atendido la crisis del COVID y la crisis social. Es muy importante que hemos visto que debido pues, a estas medidas urgentes que se tuvieron que establecer para contener la crisis, algunos de los estados han tratado de sobrepasar algunos límites de las decisiones, de la forma como se toman decisiones para atenderlas. Y en ese sentido es muy importante entender que ninguna decisión en ningún momento de crisis puede sobrepasar la garantía de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque hemos visto en el continente, más desde la Red Lat, que es la organización que dirijo, que se han generado, digamos, como unas extensiones muy largas a los estados de excepción y a las acciones por las cuales los gobiernos han tomado decisiones. Reitero, ha sido muy importante la acción de los gobiernos y creo que una de las cosas que ha establecido y que ha generado, digamos, como una mayor conciencia la crisis es la relevancia de la sociedad civil y de la acción ciudadana y de esa solidaridad, tal como tú lo mencionaste. También la importancia del liderazgo del sector público y la importancia de la inversión pública para el desarrollo de innovaciones como, por ejemplo, la vacuna. Entonces es muy importante empezar a mirar de dónde salieron los recursos para las investigaciones que se hicieron y gran parte salieron de los espacios del sector público, pero también la importancia del sector privado y la interacción entre ellos, ¿no? Y creo que en ese sentido la crisis nos ha dado una fórmula muy importante de entender cómo tenemos que actuar colectivamente para que, a pesar de que cada uno de los sectores en los que estamos pueda garantizar su labor, es decir, que la sociedad civil pueda garantizar la solicitud de las agendas, la vigilancia y control sobre los recursos y las decisiones políticas, los estados, garantizar las condiciones legales y la garantía de los servicios que garantizan los derechos, porque es que toda la provisión de servicios públicos generalmente tiene de base la garantía del derecho como el de la salud. Y adicionalmente el sector privado, pues la provisión de condiciones para la innovación y el intercambio. Creo que con esto cierro porque es muy corto. Lo que necesitamos ahora en términos de articulación es avanzar en esos procesos de solicitud de la distribución mucho más equitativa de las vacunas, pero también en los países, el dejar esas acciones hay un proceso muy indigno para la garantía de las vacunas. He escuchado casos en los cuales hay personas que tienen que levantarse, personas mayores, levantarse a las 2, 3 de la mañana para ir a hacer filas eternas para ser vacunados. Y creo que ahí pareciera como si no hubiéramos aprendido que finalmente la provisión de todos estos servicios, lo único que tiene que hacer es garantizar la dignidad de las personas y eso es una cosa que claramente pues la crisis nos ha puesto sobre la mesa. Gracias, Gina. Excelente introducción. La necesidad de trabajar colectivamente todos, la necesidad de acelerar la innovación y la distribución de forma equitativa las vacunas. Ahora le pido a José Luis que nos dé unas palabras desde su punto de vista. José Luis, por favor. Muchas gracias, Marcos, excelencias. Even as governments start to grapple with the COVID-19 pandemic, we are getting prepared to deal with the next one. And nowhere in the world, other than the region of Latin America and the Caribbean, has suffered more the impact of this pandemic. We've learned, the hard way that the people's health is inextricably linked to public health and their societies and economies where they live.
And we can foster resilient societies without investing in health. And I imagine that public health is a boat and that you need to cross a lake, and that boat has a hole and it's getting water in, and it's doing that quickly. You can fix the boat while you're sinking. The time to make it safe and durable is before the crisis strikes. And for Latin America and the Caribbean, that means investing in health. Even before the pandemic, PAHO had warned that 30% of the region's population, more than 200 million people, did not have affordable health care. And this pandemic has exposed inequities in our societies, weaknesses in our health systems, the leaks in the boat, as I mentioned, and has revealed with devastating clarity how these weaknesses are compounded in a crisis. We know that many infections are more severe when people have non-communicable diseases such as diabetes. We know that reliable civil registration and health data help governments identify outbreaks and target resources. We know that strong policies in place regulating tobacco, alcohol, and unhealthy food leads to healthier behaviors. And we also know that effective public health programs build trust, allowing the people to feel safe, respected, and informed. COVID-19 has claimed over 1 million lives in the region. And yet these losses were not inevitable. They were caused by dangerous gaps and a lack of investment in our health systems. And to build more resilient systems, we cannot view public health as a standalone sector. It is reflected in the blooming of urban bike lanes in Brazil, Colombia, Mexico, and Peru, contributing to road safety and enabling social distancing and physical activity. It is mirrored by the progress made in Chile and Brazil to introduce warning labels on food packaging. We have to think holistically about building policies to promote well-being for all. It isn't a question of health or prosperity. They're bound together. And if we try to sacrifice health for economic growth, we will fail at both. Investing in health systems is the only way to prevent a small problem, such as a leak in the boat, from becoming a crisis. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Thank you very much. Yo creo que dos puntos importantes. Don't sink the boat. Don't fix the boat while you're sinking. And also the fact that you talk about also the issue of other health issues that are running in parallel with the pandemic, because the region of the America has a dual profile, epidemiological profile, communicable diseases in one side and non-communicable diseases, which are the most now, thanks to the great effort the governments of the region has done historically in fighting communicable diseases. Thank you so much. No pienso que Patricia Galvez se ha conectado, no sé si está conectada, creo que no. Entonces voy a continuar a pedirle la palabra a Patty Wu. Patty, the floor is yours from the private sector panelists. Thank you for being with us today. Go ahead, Patty. Thank you, Dr. Espinel. And thank you for your opening remarks. Gina, great to see you. Jose Luis, thank you for your remarks. I could not agree more with what has been said already. I think what we have seen is that this pandemic, Dr. Espinel, you mentioned this, has shown us that the private sector has immense transformative power in terms of scale and expertise to solve problems, and that governments and civil society play critical enabling roles. Dr. Espinel, you mentioned the terrific example of scaling up production early in the pandemic, hand sanitizers, masks, ventilators. It was a private sector that retooled production lines to make those products at scale. But governments played a critical role too, enabling this massive shift by incentivizing production through investment dollars. Another example of the power and scale of the private sector to solve problems. Within weeks of the pandemic, we had several testing companies develop numerous innovative testing methods. But it was regulatory authorities, governments, that rapidly issued emergency use authorizations so that those testing kits could reach the people who needed them. And of course, Dr. Espinel, you mentioned vaccines.
I think it's incredible, as you said, that vaccine makers are on pace to produce over 11 billion doses of the COVID vaccine this year. That's more than the world has ever produced for a single virus in our history. That's tripling our vaccine production in a single year through over 200 manufacturing and tech transfer partnerships. The private sector, I think it's important to remember, was prepared for this moment because it invested over decades on Ebola, Zika, SARS, and so many other diseases, writing off what at the time seemed to be failed investment after failed investment. Indeed, until its COVID vaccine with Pfizer, BioNTech had been working on mRNA technology, a word we all know, for more than 25 years without one approved product, without earnings. But again, the government played a key role. They made large advance purchases of what were then only potential vaccines. They supported some companies to carry out expensive clinical trials. They issued emergency use authorizations. They created the underlying innovation ecosystem. And of course, as we now know, governments are now also stepping up to donate doses, and with civil society and COVAX working to supply those vaccines to poor nations. I think what our lesson here is that collaboration has been key to our success to date. And as you said, Dr. Espinel, it's been unprecedented. We've been sharing information in real time at a level we've never seen before. But I think collaboration is also our greatest challenge going forward. To get the job done, to vaccinate the rest of the world, to combat variants, we need to further deepen our collaboration. We need to cement it. We need to share information in real time. We need to iterate on problems together. And so for you, delegates, participants, as you prepare for the summit and as you consider priorities for the summit, I offer this suggestion. Consider using the summit to cement our collaboration, to achieve a common vision for our region. One suggestion is that vision might be resilient, inclusive, sustainable, equitable health ecosystems or health economies or value chains, whatever term we use, that would allow our people, the people of this hemisphere, to achieve their full potential and prepare our region for the next crisis. And perhaps we might set a deadline for ourselves, a set date, an ambitious goal, 2030, for example. I really think that our collaboration, it should not be a weak muscle that we flex from time to time when we have a health crisis here and there. It should not be a weak muscle that we flex to address certain symptoms as they arise. Today, a lack of ventilators. Tomorrow, a lack of cold storage. The day after, a lack of skilled healthcare workers. Our collaboration should be a strong, conditioned muscle that we flex constantly to solve the underlying disease, the root cause, which Jose Luis and others have talked about, which I think is a lack of a consistent, high-level strategic focus on nurturing the health value chains, the health ecosystems and economies that, in terms of jobs, trade, and investment, generate economic growth and investment, help us to effectively mitigate and prepare the region from health threats, and ultimately provide human security and prosperity. So my recommendation is consider creation of an ongoing mechanism as part of the summit process that will facilitate this ongoing collaboration that's required among private sector, governments, and civil society so that we can achieve a common vision for resilient, inclusive, sustainable, equitable health ecosystems and economies that we're going to need to combat not only the current pandemic, but enable the region's prosperity for generations to come. Thank you, Dr. Espinel. Thank you, Ms. Wood. Excellent suggestions, and I think you say it all. I'm not going to spend a lot of time on this because I think it's a very, very good suggestions. I might have a question on that later on. Let me go, in view of the time, to Ailton Nascimento, who's representing Mr. Marco Stefanini. Please, Signor Nascimento, the floor is yours. Thank you, Dr. Marcus, and it's a pleasure to be here with all colleagues. I think many is already said about this
situation we are living today. I would like just to reinforce that the collaboration between the entities was phenomenal during this crisis, and all companies, government, society, they have a very important role in collaboration between each other to solve this and in order to make everything running in progress. So, but we also, from the technological side, I would like to say that we need to have some lesson learned. We've taken some lessons learned from this pandemic, and for example, we need to improve real-time communication. We need to improve how to collect data and centralize the data to create an environment that we can use to make our research, our to take informations in order to improve our conditions to solve the future problems, because I believe that we are just living a first wave of this kind of situation. I think other waves will come in the future. So I think we need to take this opportunity to create better interoperability between our systems, our health systems, and also connecting the society and generating fast responses to many situations. For example, people in an emergency situation, they can communicate quickly with people from health in order to be attended, to be saved as quick as possible, and also take all efforts coming from the private sector, because private sector is very interested to have this situation solved quickly. For sure, they need to keep the economy going, to keep people safe. So I think this kind of collaboration, the power the private sector have in order to invest, create programs, collaborate with the government. So join all these efforts together, working together in order to solve quickly all these situations and not transform these in a political dispute, as we can see in some countries, as in Brazil, for example. So I think we have many things to be learned from this pandemic situation that we are living today. So just summarizing my speech here, I think, as I said, the private sector can react quickly, and with less bureaucracy, we can solve the problems faster. And as a last message, I think we need to invest in create a data collections good enough to create possibility for our researchers, our doctors, our science to understand better how it works. And in the future, we can create solutions faster using data. Thank you. Marcos, I think you're on mute. Sorry, technology. Muchas gracias, señor Nascimento, por su excelente presentación y sus sugerencias sobre datos en tiempos reales y la necesidad de una comunicación más rápida y la necesidad de nuevas tecnologías. Voy a ir ahora con Rubén Smith Bond para que nos dé sus consideraciones. Gracias, Rubén. El micrófono es tuyo. Thank you, Dr. Espinal, and I really want to, first as a starting point, thank the OAS for their invitation to participate and the U.S. government. We're extremely grateful for the leadership and the determination of the Biden administration in fighting COVID, and of course for PAHO and their support of the countries around the region in battling the pandemic. As
the second largest employer in the United States, with a growing number of employees across all of Latin America, most of whom are essential workers, which means they can't work from home. You know, the health and safety of those individuals has been our number one priority. So early on, we went through every process flow we have, every building type we have, every type of role we have, and we considered what we needed to change and shift to keep our associates socially distanced and safe. We rapidly made more than 150 process changes that we applied to our operations all around the world, including in Latin America, and we're proud of the role that our employees have played to help customers stay safe and receive important products and services that have allowed them to go through the past 14 months, which have been challenging and will continue to be so. This has been especially critical for people with underlying medical conditions, as we discussed, and those with risk due to complications from COVID-19. Over the past months, we've launched a nationwide testing program here in the United States and in other countries around the world at sites, which is unmatched in its scale compared to other companies, where we are testing employees regularly at work. We required wearing masks at our facilities before most governments mandated it, and we built a COVID-19 testing program from scratch when the pandemic began to ensure frontline employees, our associates, had access to free, regular testing, something that wasn't available in most of their communities. We continue to expand the voluntary testing program, and we've already processed millions of tests across more than 800 sites globally. Now we're using what we've learned from the on-site testing program to COVID-19 vaccines to our frontline employees. For months, we've been advocating for them to be vaccinated at the appropriate time, these essential workers. Last November, we wrote to the CDC, urging prioritization of all essential workers as part of vaccine rollout, and we've done letters in other countries where we have essential workers. Focus continues to be on safety and security of our associates and our customers, finding ways to ensure everyone in the region access to the vaccines. We are also focused on supporting the small and medium-sized businesses around the world that rely on our marketplaces to connect with consumers, especially given the closing of so many physical stores during the pandemic as everyone had to stay home. We found that resiliency, as we're talking about here, is the capacity to recover quickly from difficulties, and the application of digital solutions, as Stefanini was speaking about, not only in response to the pandemic, to the creation of applications like app, like we've seen in Colombia, but also to maintain business continuity and ensure citizens have access to essential supplies, has emerged as a natural response to cope with social distancing and restrictive measures. This accelerated a trend that was already incipient in the region before the pandemic, but slow relative to other regions. In particular, digital economy and the e-commerce has proven to be a key opportunity for consumers and SMEs, demonstrating the potential of e-commerce to spur resilient economic growth and facilitate economic integration. We face a number of challenges in the region, and we hope to partner with governments and NGOs in keeping citizens safe and ensuring economies can grow. Just as digital solutions allowed countries to overcome the increased role of distance within the context of the pandemic, we believe they can also be harnessed to increase regional economic integration beyond this emergency situation. And we think that the upcoming summit, something that Patty mentioned, provides an important opportunity to foment that, to help promote and ensure there are policies in place that allow the role of the digital economy, which I think we've all had to leverage, that we're leveraging right now, right? We're not at the OAS's headquarters, if we all wish we would. You know, we're all leveraging that right now in our ability to continue to do business. But I think it's also important that we ensure that these abilities are continuing to be fomented and brought through in public policy, because they impact all of the businesses, but they also impact all the citizens and their health. Gracias, Rubén. Un punto muy importante sobre la industria y los trabajos tienen que continuar para que la gente no pierda sus empleos, tiene que el business continuity. Y al mismo tiempo felicitar a las empresas que hacen estos programas de testing, porque todos tenemos que contribuir. Los desafíos son muchos todavía y no es solamente responsabilidad de gobiernos. Creo que tenemos a Patricia. Patricia ya la hemos presentado. Lamentablemente ustedes por problemas técnicos, pero le pedimos no más de 3 minutos de sus primeras consideraciones. Gracias, porque estamos un poco, bueno, empezamos un poco tarde. Por favor, Patricia. Gracias, gracias y bueno, saludando a la mesa. Yo agradezco a la Secretaría de Cumbres que me haya permitido invitar a este espacio. Y desde la respuesta y resiliencia ante la pandemia, yo he tratado de enfocar lo que para mí sería dar una respuesta, pero considerando factores de riesgo. En ese caso,
decirles que estamos viviendo la explosión global del COVID-19, la cual se ha convertido en una problemática a nivel más urbano que rural, ¿no es cierto? Las ciudades y las gobernanzas locales tienen que dar respuestas concretas frente a lo que es el tema de la pandemia. Y estas realidades requieren demandas colaborativas, requiere una visión interseccional, requiere posiciones integrales y además requiere de una definición de una nueva gobernanza del riesgo y todos sus factores subyacentes, porque hemos visto que no ha habido capacidad de los gobiernos en la región, hablaré de mi país también, de dar una respuesta efectiva, integral y de resiliencia y paliativa para la situación del COVID frente a la población. Considerar también que en nuestra región, América Latina y el Caribe, el 81% de la población es urbana, vive en las ciudades, y antes de la pandemia, según datos CEPAL, 31% de la población se encontraba en la línea de pobreza, el 11% en pobreza extrema, y sin duda los efectos del COVID aumentarán más aún las brechas de estas poblaciones. También indicarles que la pandemia está catalogada como un desastre sanitario con un impacto humano y social, lo que ha puesto en evidencia las graves desigualdades históricas, ha desnudado la precariedad de las políticas públicas, de los sistemas de los cuales dependen. El tema del comercio, el tema de provisión de los alimentos, el tema de la energía, el transporte y las redes de seguridad social. También es sabido que a la pandemia, si bien se le da un enfoque netamente sanitario, tiene que tener una visión estructural porque tiene que dar respuesta a las vulneraciones y dar respuesta también a los grupos que se consideran más vulnerables. Esto requiere de por sí identificar, tener un nuevo posicionamiento para identificar cuáles son aquellas vulnerabilidades. ¿Por qué es imperativo? Considerando las vulnerabilidades, dar una respuesta integral, un proceso de recuperación, y el principal problema de la recuperación, sin duda alguna, va a ser la inequidad social, va a ser la brecha mucho más grande en el crecimiento de los pobres y los ricos, va a ser una brecha mucho más grande en niveles de pobreza y de pobreza extrema. Yo podría decir que una de las lecciones que la pandemia nos está aportando es la necesidad de generar y aplicar un enfoque de prevención a largo plazo. En esto ha fallado el mundo, en eso han fallado los gobiernos, los estados, ¿no? Para que se puedan reducir los riesgos para ahora y para el futuro. En ese sentido, hablando desde los procesos de recuperación en los territorios, en los países, hay que recuperar e incorporar nociones centrales que articulen el desarrollo sostenible, la prevención de riesgos y el enfoque intersectorial, incluyendo e integrando los diversos actores, como acabamos de hablar, sector privado, sociedad civil y principalmente grupos comunitarios. Yo podría decir que en relación al rol de la sociedad civil, también hay lecciones que se pueden identificar como dos elementos aleccionadores. Uno, ¿qué es lo que ha hecho priorizar el desarrollo de la solidaridad comunitaria? ¿Por qué? Porque las organizaciones que trabajamos territorio tenemos conciencia y sabemos que la solidaridad es un activo y ese activo tiene que potenciarse. Y después... debemos concluir ya, por favor. Gracias. Depender del trabajo de redes para aumentar la rapidez de la respuesta humanitaria y fomentar de alguna manera la inserción de estas redes en procesos de negociación y de empleo. Para cerrar, simplemente podemos pensar que la resiliencia como la capacidad de respuesta creativa a partir de la diversidad, pero para eso requerimos de liderazgo local, nacional, regional, para desarrollar con éxito un plan de recuperación a largo plazo. Estos podrían ser los aportes desde lo que viene a ser una visión de la resiliencia que al final, en última instancia, constata la preparación general y la capacidad de adaptarse a estas nuevas circunstancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos los panelistas por sus excelentes consideraciones. Yo tengo una pregunta, ya que Patricia Wood sugirió la creación de un mecanismo, por ejemplo, que el Summit aproveche esto para un mecanismo donde la colaboración sea el principal objetivo, de manera que los diferentes sectores puedan contribuir. Por el otro lado, sabemos que no es muy fácil para la salud estar en la agenda política y de desarrollo de nuestros países,
porque hay muchas competencias. Al mismo tiempo sabemos que educación y salud es que desarrollan nuestros países. Entonces, yo creo que ¿qué creen ustedes, abundando un poco más, cómo pueden las ONGs, los think tanks y el sector privado colaborar un poco más juntos? ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer que esa agenda de salud esté más en la agenda política y de desarrollo? Porque no solamente es un mecanismo, también hablamos de compromiso político y no puede ser responsabilidad solo de gobiernos, como muchos de ustedes han dicho, es de todos. Y estamos hablando de resiliencia para futuros epidémicos. Un mecanismo puede ser muy bueno, pero si no hay ese compromiso, entonces, ¿cómo pueden ustedes continuar contribuyendo y trabajar juntos para eso? ¿Alguien? Pues si quieres. Dr. Espinal, I'm happy to take a first crack at that, and thank you for Patty, briefly, because I have to go to the opening to the other participants. Patty first, and then Gina. Great, thank you. Well, let me just give maybe just a few quick examples of where I think this could be, a mechanism like this could be very helpful. I think one of the challenges, Dr. Espinal, why health has traditionally been chronically under-prioritized, underinvested, is that a lot of these issues seem to be relegated just to the health ministry. But I think as we've seen with this pandemic, health equals economy, and we need to engage trade ministries, investment ministries, digital transformation ministries, and of course, private sector and civil society. So maybe just quick examples. One, I thought it was terrific that Mr. Stefanini and Ruben talked about digital transformation. In this pandemic, we saw governments extend regulatory flexibilities. So for example, allowing telehealth providers, which they previously were not permitted to operate, to do so. And what we found was very interesting. Not only are these telehealth operators able to ensure continuity of care, but they are also able to help reduce emergency room visits. Now, how do we nurture telehealth and this innovation, but in a way that privacy is protected, but also so that data is able to flow across borders in a way that it needs to? These are topics that you can't just have a health ministry discussing. You need digital transformation officials, you need trade ministries, you need private sector, you need, of course, civil society. And so I think this is one of the examples of why a mechanism such as what I described is so helpful, and why the summit process is so uniquely positioned to provide it. Because I think, to answer your question, Dr. Espinal, if we want to keep health high on the agenda, if we want to be able to really address the underlying issues, we need to bring the right people around the table together. And it cannot just be left to health ministries alone. You know, if we want to, thank you. Thank you very much. Gina, estás mute. Gracias. Creo que es muy importante empezar a construir mejores puentes de articulación y diálogo entre los sectores, pero de forma colectiva. Creo que inclusive con Patricia hemos avanzado en un diálogo súper productivo para encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia, entre el sector privado y algunas organizaciones de la sociedad civil o grupos de sociedad civil, para encontrar cuál es ese mínimo básico sobre el cual podemos construir de forma colectiva. Y de hecho, varias de las cosas que presentaba Patricia, de cómo podemos hacer para crear unos ecosistemas saludables, también incluyen la mirada de una construcción colectiva de eso. Y creo que en ese sentido, una de las cosas más importantes es construir confianza entre los sectores y también es generar esos espacios de diálogo, pero sobre todo empezar a construir esos procesos de accountability conjunto y colectivo. Es decir, que no es simplemente algunos actores mirando al gobierno, que usted qué es lo que está haciendo, sino también construyendo formas colectivas para compartir las responsabilidades y hacer procesos conjuntos. Una cosa muy importante que me parece para resaltar de lo que dijiste, Marcos, es que yo no sé qué tan cierto hubiera sido eso que tú acabas de decir, que finalmente es la educación y la salud la que mueven nuestros países antes de la pandemia. Creo que siempre se hablaba de la educación y la educación, pero creo que solo apenas por todo lo que pasó con pandemia entendemos que la salud de una forma comprendida de una forma integral
entendiendo también la salud mental, que así se ha visto tan afectada por estos hechos, efectivamente entra dentro de la agenda y dentro del mindset de todos los actores como algo para garantizar en el futuro. Y entonces, en ese sentido, creo que esos diálogos que puedan entrar a generar acciones de confianza, pero también cómo articular, por ejemplo, que en los procesos de innovación que, por supuesto, el sector privado y también el sector público están promoviendo y tienen, digamos, ese rol de hacerlo, se puedan, por ejemplo, reconocer los saberes ancestrales. ¿Cómo hacemos para que los saberes indígenas, los saberes campesinos, los saberes afro que están en el continente pueden también ponerse eso con el debido reconocimiento? Y creo que tenemos que empezar a construir parte por parte esa fórmula de entender colectivamente y de avanzar colectivamente en esos procesos, y eso únicamente se puede hacer si podemos crear lazos de confianza entre los actores. De otra forma, es imposible. Marcos, estás en mute. Luis, por favor. No. José Luis. Sí, thank you very much. And I want to echo also what Patricia and Gina said. There are many opportunities to build, you know, those bridges and partnerships to work collaboratively. And we can also reach to institutions like faith-based groups, academic institutions, and others that have a strong influence in targeting communities. For example, when it comes to vaccinations and encouraging them to be vaccinated and be protected. I think that it's not up to the government and alone. I think that it requires the involvement and the collaboration of all actors, the private sector, the civil society groups, as well as those institutions that I mentioned, private and non-profit sector employers that are willing to collaborate in this health campaign efforts. I think that we also cannot underestimate the training of health personnel, and this we saw in this COVID pandemic, this impact on first line responders and also on health workers. And already before the pandemic, this was a global crisis, and this is a crisis in the region. So investing in the organizations that do the training and the capacity building of health personnel and the academic institutions that do that as well is and should be a priority. Thank you, Jose Luis. I'm going to go now to open the discussion to the wider audience, and allow then to questions also for you to answer. Voy a abrir la discusión. Sorry, I switched to English. Voy a abrir la discusión para la audiencia más amplia, para las representaciones, las delegaciones, por si tienen alguna pregunta, y que los panelistas también puedan interactuar con ellos. A ver, un momento. Request list. No tengo. Sí, requesting to speak. Está abierta la discusión. Tenemos al embajador Hugh Adsett, embajador de Canadá. Excellency, go ahead. Well, thank you very much, Dr. Espinal. I noticed my colleagues were being shy about taking the floor, so I thought I would start the discussion off. Let me first thank all of the panelists for being with us this morning and for these excellent contributions. And also to thank, of course, Dr. Espinal-Pajo, the Organization of American States, and the U.S. government for allowing us to have these discussions today as we make preparations for the upcoming summit. I have a couple of comments I wanted to make, and perhaps I can finish those comments with a question to the panelists as well.
several of you mentioned resilience, and I think that's an important theme. I know from a Canadian perspective, I think our view is that going forward, building resilient health systems will be a crucial component of sustainable recovery for all of us. And it's something that you've all touched on. I mean, this could include improving emergency preparedness, response capacity against future pandemics, expanding access to and coverage of primary health care, and health equity in the access of essential tests, treatments, and vaccines. So again, all themes that I think you've touched on. I know for us, it's an area where we'll continue to work hand in hand with international partners. Of course, PAHO, represented today, the WHO, and others to try to bolster our preparedness and strengthen our health systems. And I want to mention perhaps a very specific contribution that we've made recently, a $50 million grant in support of PAHO's work for readiness and access to COVID-19 vaccines in Latin America and the Caribbean. And in that contribution, we've made a particular focus on vulnerable populations in the hemisphere. That includes Venezuelan migrants. It also includes Caribbean countries that have had a disproportionate impact from the pandemic. And that leads me to the second point I wanted to make, and the question that I'll ask you. And it's something that many of you touched on as well. I think as we prepare for the summit, an important aspect of preparation will be taking an inclusive approach to ensure that no one is left behind in our response. This is a theme many of you touched on as well, and noted that there's particular communities that have been impacted disproportionately in particular sectors of society, including women, Indigenous peoples, peoples of African descent, migrants, and others that you've mentioned. And I think my question to you would be, how best do you think that we can then do that? How we can best try to achieve that objective? So let me finish with that. And again, thank you very much for your very thought-provoking and insightful presentations. It was much appreciated. Thank you. Muchas gracias, embajador. Vamos a empezar y voy a hacer un desafío, si pueden adresar la pregunta del señor embajador. Rubén, a ver cuál es tu opinión, y luego seguimos con Patricia, a ver una parte sector privado, la otra parte ONGs. A ver, Rubén. Thanks, Marcos. Well, let me say thank you to the ambassador and to the Canadian government, not only for the contributions they've made, but for the partnership that we've had with the Canadian government over the past year and a half, both in PPE partnerships, with vaccination events that to do across Canada at a number of our fulfillment centers, both for our associates and their families. So let me by saying that, and I think that in of itself is hopefully an example of something that we hope to be doing around the region and around the world, which is partnering with governments in innovation efforts. And I think it is an example of when we think more long-term, when we think big about the way in which the private sector can partner with governments more holistically on a lot of different areas, right? I think this is one example of the way that we've been able to do that. But I think more broadly, this is an opportunity to show how we can trade and partner. In terms of the resiliency, as I mentioned, I think one of the things that we think about in building that resiliency and helping us approach that divide within Latin America, where we have 250 million citizens without access to the internet, 200 million citizens without access to financial instruments, without having that access, they're going to continue to be divided, right? And so I think when we think about how do you build back resiliently, how do you ensure that there is this ability for us to, next time we face this challenge, be more prepared? I think two areas that we at Amazon are very focused on. And I think when we think about how we respond to disasters today, we are very prepared. It is something that Amazon's been doing. We just actually announced a new international disaster relief hub in Georgia, which is prepared to support the governments in the region as they respond in partnership with NGOs. I think there's a lot of things that individual companies like us are doing. But as we think holistically about building out that resilient system, for us, it's about connectivity. How do you ensure that everyone has access? Until you do that, you're going to continue to have these communities separate. The same is true with inclusion. And for us, that means financial inclusion. Muchas gracias, Rubén, por tus insights. Patricia, por favor, para la pregunta del señor embajador. Bueno, respecto a cuáles serían los temas de las colaboraciones, ¿no? Decir
que en la pandemia las organizaciones de la sociedad civil hemos estado y estamos presentes. Fuimos las primeras que trabajamos a todos los niveles en los territorios, precisamente dando una respuesta junto con los actores humanitarios. Todo lo que ha sido la provisión de canastas, lo que ha sido el acercamiento de la población y la organización de los espacios comunitarios, urbanos, rurales, en los barrios, ha sido un trabajo de las organizaciones de la sociedad civil articuladas a la política de la emergencia y con todos los recursos que fueron facilitados sea desde los gobiernos como sea desde la cooperación. O sea, ¿qué significó eso? Yo había puesto al finalizar mi punto de resiliencia que uno de los temas importantes en los cuales el rol de la sociedad civil ha ganado y ha generado precisamente es priorizar esta visión de cómo acercarse y crear un desarrollo, pero con solidaridad comunitaria, no que implique una responsabilidad de asumir también las acciones de política pública enmarcadas en la rectoría del Estado y del gobierno, quien tiene que definir las líneas, las políticas, los programas en salud, en educación, en respuesta humanitaria, pero dando esta visión de solidaridad comunitaria. La solidaridad es un activo. Yo recojo lo de Gina que dice hay que tender puentes y generar confianza. La solidaridad es uno de los elementos que se requiere para tender puentes y generar confianza, porque la solidaridad también depende recoger el principio de evidenciar cuáles son aquellas poblaciones que requieren una mayor intervención sin que signifique un detrimento para otras. Solidaridad es también recoger el principio de la igualdad y dar respuesta a la brecha de la inequidad social cada vez más amplia. Otro tema que también, cómo respondemos desde la sociedad civil, es consideramos que todos los espacios de prevención, los mecanismos de articulación gubernamental, los mecanismos que se pueden crear como el que se está pensando acá, deben ser, por un lado, validados, por otro lado, consultados y por otro lado, difundidos ampliamente de manera que la sociedad civil, los actores sociales y las comunidades puedan tener el acceso, puedan tener información, conocimiento y puedan dar una respuesta efectiva de articulación, de compromiso y de intervención un poco más cercana en el marco de estas políticas y en las acciones que los gobiernos vayan implementando en un diálogo de articulación con mucha responsabilidad. Le podría decir que la sociedad civil siempre hemos estado presentes y estamos acá también haciendo presencia y vamos a tener también el trabajo y el desafío de la pospandemia, pero necesitamos las herramientas, el diálogo constructivo, la confianza, el ejercicio de una garantía de transparencia es fundamental. Entonces, gracias, esos serían así como los criterios. Muchas gracias. Gracias, Patri, por tu intervención. Excelente. Tengo al señor Michael Campbell de Nicaragua. Por favor, te puede tomar la palabra, señor. Muchas gracias a todos los panelistas y muchas gracias al doctor Espinal por la excelente conducción del panel. Nicaragua definitivamente está muy de acuerdo con muchos de los planteamientos realizados el día de hoy, en particular la importancia de tener una alianza fuerte, ¿no?, entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil más amplia. Al día de hoy, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha registrado 6.243 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 5.839 se han recuperado y 215 permanecen activos. 188 personas en Nicaragua han muerto a raíz de la pandemia. La tasa de mortalidad de COVID-19 en Nicaragua es significativamente menor a los demás países de la región, registrándose 2.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Traigo esto a colación porque Nicaragua desde el año 2007 ha invertido fuertemente en mantener un sistema de salud que sea completamente gratuita, de acceso universal para todos. La salud universal y las inversiones en salud se han sextuplicado desde el 2006 y la cantidad de hospitales ha crecido en más del 50%. Nicaragua tiene ahorita 77 hospitales nacionales,
regionales y primarios activos y trabajando de lleno en esto. Ahora, la respuesta que ha producido Nicaragua a la pandemia, que ha sido sumamente exitosa, también depende mucho del modelo de salud que es familiar y comunitaria, en la que participan las iglesias, participan las organizaciones de la sociedad civil y participa el sector privado. Entonces, en ese sentido, estoy 100% de acuerdo con mucho de lo que plantearon los panelistas. Muchas gracias. Que es de gran importancia para nosotros también es ver cómo podemos ir fortaleciendo la autosuficiencia sanitaria y la producción y distribución equitativa de las vacunas. En Nicaragua estamos muy esperanzados que el Instituto de Biotecnología Mekinov pueda producir la vacuna en contra del COVID-19 pronto. Ya está produciendo la vacuna contra la influenza, pero necesitamos trabajar también con el sector privado para poder atender otras epidemias, otras enfermedades que enfrenta Nicaragua, como la leptospirosis, el dengue, la malaria, chikungunya, Zika, todas que son enfermedades que tratamos, que atendemos anualmente. Me gustó mucho el comentario de la panelista Gina Romero, que hizo referencia a la medicina tradicional indígena y afrodescendiente. Debemos de poder a tener acceso a ese acervo cultural de conocimientos y sabidurías que tienen los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes, que nos pueden ayudar al momento de encontrar soluciones, tratamientos para enfermedades, no solo como el COVID-19, sino como otras enfermedades que existen. Nicaragua, por ley, ha incluido la medicina tradicional dentro de su sistema de atención en salud. Así, señor Michael, le voy a pedir si por favor podemos concluir porque tengo otros ya para embajadores terminar, es que muy nos piden la importante palabra. también destacar el enfoque intercultural en el tratamiento de enfermedades como el COVID-19 y también la equidad de género. Si realmente queremos resolver crisis como esta, tenemos que tener un enfoque que no sea discriminatorio, en donde prioricemos las particularidades de los diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos, pero también un enfoque de género que sea efectivo, a como Nicaragua lo ha logrado hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Michael Campbell. Le voy a dar la palabra ahora a su excelencia el embajador de Trinidad y Tobago, al señor Anthony Phillips. Excellency, please take the floor. Good morning, and thank you very much, Dr. Espinal and the panelists. Let me add my voice on behalf of our delegation from Trinidad and Tobago to the other speakers, ambassadors of Canada and the distinguished representative of Nicaragua who spoke before me. Your presentations were excellent. And in fact, I sat here wondering if I should join this engaging dialogue, and you got me out my seat, literally. I want to also thank Dr. Espinal for the manner in which he has brought the discussion to light. Trinidad and Tobago, in fact, when we hosted the fifth summit in 2009, you recall it was also at a time of some crisis. And so here we are again as a hemisphere of nations dealing with another major crisis. And I'm particularly attracted to the comments made by my distinguished colleague from Canada when he refers to the resilience and inclusion principles. And perhaps I'll add to that, of course, the issue of equity. And I could refer to the distribution of vaccines as one area in which there is clearly more need for equity. But the prospect of strengthening public-private partnerships is very obvious as we address these types of crises. And, the World Bank Group has been advancing a development approach which follows the acronym GRID, Green, Resilient, Inclusive Development. And so within CARICOM, we have for some time been exploring what is known as the One Health agenda or the One Health approach. And I noted that a representative from ICA is possibly going to take the floor at some point. But I would be interested to hear from the panel, Dr. Espinal, and I'm sure you understand the interest in our region in the One Health agenda. On how do you see the private sector partnering even more effectively with public sector to address the very issues of building resilience,
of creating greater inclusion and, of course, the issues of equity in terms of distribution, in terms of access to medical services and supplies that, as we have seen in this pandemic, have challenged several societies, particularly, as Ambassador Adset pointed out, those who are particularly vulnerable. So once again, on behalf of Trinidad and Tobago, thank you for an engaging discussion. I think we're on the right track, and we would like to see the One Health agenda being factored into how we seek to address this theme of a pandemic response and building resilience going forward. Once again, thank you very much, and we look forward to supporting this process. Thank you. Thank you, Excellency. Let me go to the panel because it's an excellent question with the Ambassador Phillips, so they can give some remarks before I go to the next round of questions. Let me start with Mr. Nascimento in Brazil. Private sector was the question, and then I'll follow with Patty Wood and any other that may wanted to add. Let's be brief so we have another round of questions from countries. Thank you. Okay, thank you, Dr. Macro. And, voy a hablar en portugués si desea, señor Nascimento, porque hay traducción. Ok, então vamos ao português. Então, obrigado, Dr. Marcos, obrigado, embaixador. Eu acho que o que acontece durante esta situação, muitas empresas criaram suas soluções. Eu acho que, ao longo desse painel, muito foi dito em termos de colaboração, etc. O que eu acho é que, mais do que isso, nós precisamos criar uma coordenação e convergir iniciativas, porque assim nós evitamos dissipar os esforços e sim convergir os esforços em soluções mais, vamos dizer, eficazes, eficientes para combater pandemias e mitigar futuros riscos, né? Então, o que nós temos aqui é um conjunto imenso de muitas soluções criativas e poderosas, mas de forma individual e não coletiva ainda. Então, ainda não há uma convergência necessária para que esses esforços se tornem numa força poderosíssima. Mas, para isso, nós precisamos de uma coordenação, alguém que centralize essa coletividade para convergir os esforços, né? Então, é isso que eu acho que seria mais eficiente a partir de agora no combate de futuras crises e na mitigação desses riscos. Obrigado, Mr. Nascimento. Obrigado. Patricia Wu, Ms. Wu, please. Yes, thank you, Ambassador Phillips, for this question about One Health. I would defer also to Dr. Espinel and others who may be very familiar with it. But I think from my perspective, this goes back to my previous remarks, which is while I think One Health is a terrific multi-sectoral model in terms of how to approach these issues, to my knowledge, it is more focused on engaging kind of the first circle of stakeholders within the health community. And I think what we're seeing, and I think someone mentioned this earlier, if we really want to focus on resilience and self-sufficiency and a regionally robust, resilient health value chain ecosystem, I think we need to extend our conversations beyond the health officials, and we need to look at the trade and investment policies. We need to look at digital transformation policies, et cetera. And so I think perhaps it's taking that One Health model and that public-private sector approach, but extending it beyond and thinking of the health ecosystem as not just in a narrow way, but thinking of all the relative actors that can really help to build this robust, resilient health ecosystem going forward. Thank you, Patty. Ruben, you want to add? No. All right. Let me add to Ambassador Pajo is working. Oh, Gina, yes, you want to add? Go ahead. Briefly. Thank you. Just a very small comment on how important it is to listen to the Caribbean. I think that we have sadly seen in the recent history that, for example, the hurricanes and other natural disasters have been constantly affecting the Caribbean. So maybe
all these situations that we are trying to ensure to create collective solutions for this kind of natural disaster that is the COVID can help us to also try to foreseeing in the future how to address issues like that in the Caribbean that affects many countries and many citizens. And just a small comment, perdón, cambia inglés, un pequeño comentario sobre la intervención del representante de Nicaragua. Creo que es muy importante tener en cuenta que todavía en muchos países se están utilizando medidas extraordinarias, abusos de poder y abusos policial, como un poco escudados en la crisis COVID, y creo que la crisis que está viviendo Nicaragua en este momento de derechos humanos muestra un panorama quizás un poco diferente al que el representante está mencionando. Entonces, un poco tener en cuenta las perspectivas y las capas de realidad, porque creo que en Nicaragua en este momento el abuso de poder es mucho más grave de lo que se muestra quizás de las cosas positivas que el país puede estar haciendo para contener el COVID. Muchas gracias por tu comentario. Quiero agregar al embajador, la OPS prepara una política para ser presentada a los cuerpos de gobierno sobre One Health o una salud. Y uno de los principales principios o líneas estratégicas es traer a la mesa no solamente los actores gubernamentales, pero los actores de fuera del gobierno, que tienen mucho que ver con muchas de las situaciones, por ejemplo, que resistencia antimicrobiana, que enfermedades zoonóticas como la que nos ocupa la pandemia. Entonces, es un mecanismo también y una posibilidad. Voy a dar la palabra ya a último, porque debemos cerrar, a pesar de que empezamos unos minutos más tarde, pero sí que no quiero dejar de dar la palabra a Beverly Bass from ICA, lo cual va a ser seguido por Lucio Manani, Bolivia, y terminamos con Carlos Eduardo Sosa. Y bueno, ahí terminamos y procedemos al cierre. Beverly, por favor, brevemente, gracias. Go ahead. Beverly, we cannot hear you. No la escuchamos. You can turn on your camera and microphone and the icons in the bottom center of your screen. Great. Okay, now I'm on. Thank you very much. Beverly. Good morning to all. And I want to say what a pleasure it has been to listen to all those insightful and I would say very enriching discussions. And I don't have much to add because a lot has been said before, and I think we are on the right track, or more so that I am convinced we are on the right track. Us in the hemisphere, I believe we have a whole collection or a tapestry of solutions, and I think if you put them together, we will be a force to be reckoned with globally. I want to borrow the acronym for my compatriot, the GRID, when he spoke about green, resilient, inclusive, and inclusive development going forward. And that is so true. The issue of resilience is very, very important to us at ICA. But I think in terms of the focus, we try to look at it mostly in terms of long-term as well as immediate. Because someone made a point earlier on that we perhaps should not be trying to, I think it was Jose Luis, trying to fix the boat while we're sinking, but certainly we have to do a little bit of that right now. But we also have to ensure we don't do that in the future. So therefore we need to have, I would say, a change mindset. And we have all touched on that, but in doing so, we have to pay particular attention to some systemic issues as well as the emerging issues. And some of the systemic issues, I think we cannot just gloss over them. I just want to touch on the whole issue of non-communicable diseases, NDCs, as has been mentioned as we talk about health, that we need to deal with nutrition security as we're dealing with health, tackle food loss. I'm coming from ICA, I will need to speak about that if we're talking about how do we deal with health in a very holistic way, food access, stability, as well as finance. And we need to look at finance in terms of innovation going forward, both in terms of flexibility and availability, not looking at the traditional tools that we have used in the past that has really not been very equitable
and has not taken into consideration some of the vulnerabilities that exist and some of the inequalities that exist in terms of accessing of finance. So in terms of a transformative trajectory, I think we need to leverage our institutions in the region, and we have a plethora of those. And in terms of the collectivity and the collaboration, we need to just build on the whole issue of trust and just putting together what our comparative advantages are. A system-minded approach, we have all touched on this, but I think we need to just emphasize that because the response is a complex one, but we all have to be interconnected, and we know the value of interdependence of our various inputs and our various resources. So in going forward, I believe the whole issue of health needs to take into consideration the importance of, or the response to the pandemic is both immediate, long-term, as well as looking at the emerging issues, as well as the immediate issues, systemic issues, but doing so in a very transformative way in terms of a transformative trajectory, looking at finance, flexibilities, bringing together all the issues as it relates to health, not just the transfer of communicable diseases, but the non-communicable diseases. That is really a major issue in our hemisphere, in particular in the Caribbean, which is the region I'm from, and dealing with some of the ongoing cyclical issues in terms of natural disasters, for example, climate issues. These are issues not just are divorced, but they are really linked to our own ability or capacity to be resilient. And we need to take these. I need to ask thank you very much. Yes. Thank Thanks. you. Yeah. Thank you. Let me go to el señor Lucio Mamani, please. Por favor, brevemente, porque tenemos otro panel y debemos cerrar. Señor Mamani. Gracias, doctor Espinal. Y agradecer a todos los panelistas por las exposiciones realizadas. Y agradecer también en particular, Gina Romero, veo al fondo una huipala y me hace muy feliz ver ese símbolo que demuestra que en este planeta somos de diferentes culturas y debemos tratar de complementarnos. Solamente rescatar de todas las intervenciones que hicieron, ¿no? Agradezco, entendí mucho la distribución equitativa de las vacunas, la resiliencia, colaboración, poder del sector privado, la adaptación, la desigualdad. En función a esos términos, lo que quiero que reflexionemos un poco, y eso también no solo es para este momento, no sino para que ustedes como representantes de la sociedad civil, pero que pueden realizar investigaciones. Entonces, debemos tener muy en claro y estar conscientes de que esta pandemia, y muchos lo han dicho, nos ha demostrado la capacidad de reacción que tiene cada país, cada sociedad. Y eso radica en qué? Radica en que existe una brecha muy grande entre ricos y pobres. Por eso hablamos de resiliencia, pero hablar de resiliencia es hablar, ¿verdad?, de la capacidad de recuperarse y poder adaptarse a los nuevos tiempos que vienen. Pero si no todos tenemos la misma oportunidad, la misma capacidad, si existe esa diferencia, esa brecha entre ricos y pobres, si esa brecha es muy grande, ¿cómo vamos a hacer entonces que podamos reaccionar, que podamos ser resilientes ante este tipo de situaciones? Entonces debemos enfocarnos principalmente en eso, en intentar tratar de reducir esta brecha de desigualdad, porque solamente así y partiendo desde ahí vamos a poder darles oportunidad a los que ahora no pueden recuperarse, a los que ahora tienen que salir día a día a ganar el pan del día, el pan de cada día, y no como tal vez nosotros tal vez podemos decir que percibimos un salario, pero hay mucha gente que tiene que salir a ganar el pan del día. Y no podemos pedirles resiliencia
si ellos no van a recibir a fin de mes, sin salir de casa, no lo van a poder recibir, no van a poder recibir ni un centavo. Entonces, la idea es esa. Y obviamente esto conlleva, ¿no?, un abanico de variables, ¿ya? Y la principal es el empleo, que eso seguramente en otro momento se hablará. Y dentro de este proceso de cumbres también se ha tocado, cuando se ha dialogado, al menos con mi país, se ha tocado ese punto, el tema del empleo también. Pero, reitero, y para cerrar por el tiempo, doctor, va a disculpar, solamente recordarles eso. Sería bueno hacer investigaciones respecto a cómo reducir esta brecha entre ricos y pobres para aminorar esa vulnerabilidad del sector más pobre. Y Gracias. darle la oportunidad de ser más resiliente, que tenga capacidad de reponerse ante este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, doctor Espinel. Gracias, excelente punto, la brecha entre pobres y ricos, y yo creo que siempre tenemos que recordarnos esto ante una región tan inequitativa. Finalmente, señor Carlos Eduardo Sosa, por favor, brevemente, porque debemos cerrar ya para el próximo panel. Última. Bueno, no escuchamos al señor Sosa. Me voy a permitir entonces concluir, no sin antes darle 30 segundos a cada panelista para que expongan sus consideraciones finales. 30 segundos. Empiezo con José Luis Castro. Muchas gracias, Marcos. I think that it was clear that governments that don't invest in a public health system, pay a very high price. So we saw that in COVID, we saw that in the AIDS epidemic, we saw that in the tuberculosis epidemic. And to conquer any epidemic, we have to also work with all partners, private sector, with the civil society, with the academic institutions, and with the ministries of finance and the other parts of the government. Thank you. Patty Wu. Thank you, Dr. Espinal. I would just close by saying that as you are all considering priorities and preparations for the summit, I think we've all agreed here that cementing collaboration is critical. And I would just hope that as we think about the opportunity of the summit, and as we think about when the next health crisis will hit, which is not a question of if, but when, will we look back and say that this was the moment when we as a region came together and created a mechanism that allows us to regularly discuss, debate, iterate, learn, collaborate, and collectively develop and implement what's needed to unlock the future resilient vision for our region that I think we all aspire to. Thank you. Thank you. Thank you. Very nice words. Ruben? Muchas gracias, Dr. Espinal. Very challenging to follow Patty because I very much relate to what you said. I would just simply state, I think hopefully as we move forward, one, that the private sector is seen as a way forward, as a way to resolve the challenges that we have. We are partnering with governments around the world. And we want to continue to do that. And so we hope the governments continue to work with us and seek out that opportunity to collaborate first and foremost. And second, that as we do that, we think about it holistically, that our counterparts aren't the ministers of economy, that our counterparts aren't just the ministers of trade, that we think holistically about how we support our customers, whether they be associates or sellers or consumers. We want to support all of them. That's our priority. And we have to do that holistically. We have to do that across government entities. We have to do it with NGOs. We have to do it with the private sector. Thank you. Thank you. Patricia? Gracias, doctor Espinel. Bueno, yo encuentro como dos desafíos, ¿no? Uno es pensar en cómo repensar la gobernanza de los riesgos, ¿sí? No solamente en el tema de la pandemia, sino en pensar desde una visión integral y holística que asegure difusión, conocimiento, información, mecanismos, acciones políticas frente a los riesgos actuales, pero pensar en una gobernanza de prevención a largo plazo. Y segundo, también es definir, ir colaborando y pensando en aquellos mecanismos que podrían favorecer
a las poblaciones vulnerables históricamente y vulnerabilizadas mucho más con el tema del COVID. Esto es no solamente pensar en los ricos y en los pobres, sino políticas reales y concretas para enfrentar las inequidades. Entonces, ahí me quedaría yo con estas dos reflexiones y muchísimas gracias. Gracias a usted. Señor Nascimento, por favor. Doutor Marcos, acho que, sem dúvida alguma, a colaboração foi a chave. Agora, realmente, concordo muito com Patrícia e nós precisamos da governança de todo esse processo para que ele consiga nos trazer bons resultados. E eu acho que o caminho para nós resolvermos tudo isso é através de tecnologia. Então, tecnologia pode ser a chave para construir todo esse processo de governança e realmente convergir os esforços para resultado mais forte e mitigação desses riscos. Obrigado. Gracias. Gina, terminamos contigo, por favor, breve. Pues nada, muchas gracias de nuevo a los organizadores, a los colegas del panel y las personas que han intervenido. Ha estado, la verdad, muy buena la discusión. Yo solo quiero cerrar con un comentario muy concreto y es decir que el faro común de cualquier medida que se tenga que hacer desde la mirada de cualquier sector es la dignidad humana. Y en ese sentido tenemos que entender que garantizar la dignidad para todas las ciudadanías del continente y pues del mundo, pero del continente, tiene que ser el objetivo común de todas las decisiones. Y quiero compartirles para cerrar la definición de dignidad humana que ha dado la Corte Constitucional colombiana, y es que vivir dignamente significa vivir bien, que es tener condiciones materiales para la vida, vivir como se quiere, que implica vivir de acuerdo a un plan de vida creado autónomamente, y el tercero es vivir sin humillaciones, es decir, sin violencia de ningún tipo. Y en todos estos componentes la salud es un factor importante. Entonces, que la vida digna sea el norte y el objetivo que todos y todas busquemos en todas nuestras acciones. Bien, gracias a todos por sus excelentes intervenciones. Sabemos que están muy ocupados todos, les agradecemos. Yo un par de consideraciones porque debo cerrar. No cabe duda que la respuesta a la pandemia ha sido más efectiva cuando participan diferentes actores y crédito al sector privado, crédito a las organizaciones no gubernamentales y a la comunidad. La innovación es importante y es parte del sector privado, es uno de las cadenas de distribución, los movimientos de la sociedad civil que demandan de nuestras autoridades. Entonces, eso es parte muy importante de todo esto. La sugerencia, yo creo, de establecer un mecanismo para colaboración y aprovechar el Summit de las Américas es muy importante, y estoy seguro que el secretariado y los organizadores van a considerar todo esto. Y creo que cuando el sector privado y las organizaciones no gubernamentales nos piden que hay que hacer algo para colaborar, es porque quieren colaborar, es porque quieren ayudar, es porque están. Entonces, nuestros líderes escuchar esa solicitud. Creo que ha sido un panel excelente. Voy a cerrar, no sin antes agradecer a la presidencia del proceso de cumbres y a la secretaría por su confianza y por ofrecer este espacio. Nuestra gratitud a todos y todos los participantes del diálogo, las delegaciones ante el GRIC, las instituciones del GTCC, así como a los representantes de la sociedad civil, actores sociales y del sector privado, por haber contribuido a esto. Esperamos que las ideas, propuestas y recomendaciones abordadas por este diálogo puedan contribuir a enriquecer las discusiones de los estados en el proceso preparatorio rumbo a la 9ª Cumbre de las Américas. Muchas gracias a todos y a toda la audiencia que pudo seguirnos en este diálogo, y doy por concluido este panel. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Thank you, Dr. Espinel.